nació en Chaco, tengo entendido. ¿Cómo llega a Santa Fe? ¿Cómo termina vinculándose con UPCN, con Maguid? Brevemente. Bueno, te hago un pantallazo breve. Yo vengo a los 17 años a Santa Fe a estudiar abogacía. En el camino, año 79, con 17 años te decía. Y al poco tiempo, allá por cerca del 82, empiezo a trabajar en el IAPO. Ajá. Y junto con... En ese momento yo tenía una militancia en la universidad. Era un militante universitario. Peronista. Peronista, era una juventud peronista. Y rápidamente me involucré en la vida sindical, en el IAPO en ese momento, en el cuerpo delegado. Y bueno, conformamos una agrupación que, valga la paradoja del destino, era una agrupación opositora, Alberto Maguid. ¿Ah, sí? Era una agrupación conjunto. Varios compañeros que hoy están en la comisión directiva nos acompañaban en esa comisión directiva. Antes de la primera elección, Alberto nos convoca, nos pide, digamos, integrar la lista de él. Tuvimos un dilema, una discusión, yo no tuve duda en ese aspecto, y bueno, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con Alberto, desde la oposición en su momento y después integrado a la lista oficial de Alberto. Y bueno, yo en ese momento tenía, creo que 21 años. Muy joven, muy joven. Sí. ¿Sabes, Peña, familia de trabajadores, profesionales? ¿Cómo era su infancia? Familia santafesina, del interior. ¿Sí? Claro, porque mi papá es ferroviario. Mi papá nació en Villana, sabes que Villana es la forestal, al lado de Villa Ocampo, y mi mamá de Colmena, un pueblito cerquita de Vera. Y por el destino ferroviario de buscar distintos destinos, mis padres se conocieron en un pueblito muy chiquito, Charaday, y logrando un ascenso en la carrera, se radica en Saspeña cuando se casa. Ahí nazco yo. ¿Único hijo? Dos hermanas. Dos hermanas. ¿Recuerdos buenos, malos? Sí. ¿Regulares, normales? No, lindo recuerdo, porque bueno, la infancia y la primera juventud son momentos muy lindos en la vida. Yo fui a un colegio donde practicábamos mucho deporte. Una linda experiencia. El perfil distintivo de la personalidad de mamá y de papá. En una palabra. Bueno, sí, yo creo que en el estereotipo de la vieja familia. Mi papá era el rigor, el orden, la seriedad, y bueno, mi vieja la ternura, también con disciplina, porque en esa época existía la chancleta todavía, ¿no? Cosa que ya no existe más. Pero era la más protectora. Obviamente. Y aparte, único hijo varón, como te decía recién, tengo dos hermanas y que tenía ese plus de mamitis, entre comillas. ¿Y qué hereda Molina de su papá y qué hereda de su madre? Yo creo que de mi viejo, tengo una suerte que los dos viven, están acá en Santa Fe, están viviendo acá hace muchísimos años. Al poco tiempo que yo vine a estudiar, a los 3, 4 años consiguió el traslado del ferrocarril acá a la estación Belgrano. Bueno, de mi viejo, como te decía hoy, un poco la impronta racionalista, digamos, un rigor dogmático de la lógica, y de mi vieja un poco más la cuestión más sentimental, por decirlo así. Es decir, es un carácter atemperado entre uno y otro. Tal cual. Siempre dice que los hijos van mejorando a los padres. Sí, no sé si mi caso, digamos. No sé si mi caso. Vamos a hacer una cosa. Acá tenemos una serie de palabras, es como si fueran cartas, si estuviéramos jugando a las cartas. Le pido que las mezcle. Las mezclamos, ¿sí? Como para que nadie crea que esté todo armado, están mezcladas. Muy bien. Y ahora sacamos la primera. La palabra, vamos a ponerla acá, ambición. Ambición. Yo creo que la ambición es, para cualquier dirigente o para cualquier militante, un requisito indispensable, digamos. Ahora bien, tenemos que entender para qué esa ambición o ese interés. Puede ser para el conjunto, para quien uno representa. Pero Molina es un tipo ambicioso. Sí. ¿Ambicioso en qué o para qué? En la construcción del poder. Si bien muchísimos años en UPCN, he participado en instancias políticas, siempre he pensado que la construcción de los espacios tienen que ver con el deseo de serlo. Si no, yo no conozco muchos casos, excepto contados, que te tocan timbre en la puerta de tu casa y te dicen: hay que querer. José Curioto, venga, usted va a dirigir el diario La Nación. Seguramente vas a tener que tener una trayectoria, una gestión, digamos, profesional que te acredite, y eso se hace con vocación y con ambición. No está mal asumirlo y admitirlo. No, para nada. Esa ambición, y usted dijo, por generar espacios de poder. Tal cual. ¿Qué significa generar espacios de poder?
Y la sociedad se dirime con representación, la representación genera espacios de poder, ¿se entiende? De poder, yo creo que no hay que tenerle miedo. Normalmente uno, en el subconsciente de la gente, poder es sinónimo de malo, poder corrompe, poder, pero si no existe, si las organizaciones sociales, por ejemplo, no tienen poder, no pueden representar a sus trabajadores. Si los partidos políticos no tienen poder, no pueden transmitir sus idearios, sus pensamientos en los sistemas legislativos o en el ejecutivo, en el caso que gobierna. Claro. Eso es natural. ¿Magid fue una especie de segundo padre para usted? Y generacionalmente... ¿O no tanto? Sí, no, yo no quiero hacer un toque acá sentimentaloide, pero en verdad Alberto generacionalmente podría ser mi padre. ¿Por qué? ¿Qué encontró? ¿Qué vio Magid en usted como para decir, este es? La verdad que no lo sé, no puedo ¿Pero decirte... Yo creo que vio dedicación, creo que vio dedicación y meterle el lomo al laburo. Me parece que es el primer punto de... Yo siempre intenté, digo, no digo que lo logré, ser una persona responsable, estar a la altura de las circunstancias, o aún más de las responsabilidades que uno circunstancialmente te asignan. Bueno, en eso quizás Alberto vio un tipo que podía laburar y que se dedicaba. Dedicación y responsabilidad. Tal cual. Decía Magid, seguramente los que llegarán después tendrán su propia impronta. ¿Cuál es la diferencia que aparece en la personalidad, en la forma de hacer las cosas entre Magid y Molina? Es decir, en esto somos distintos, o éramos distintos. En lo conceptual y digamos, y en la dirección, yo diría que es ninguna, cero. Yo soy fruto de esta interrelación con Alberto. Sí, pero no hay dos personas iguales, ¿no? Claro, en lo metodológico conceptual, ahora en la impronta para afuera, bueno, Alberto tenía una capacidad de comunicación y un liderazgo muy firme, y él trabajaba justamente para que su figura, su impronta, legítimamente, digo, sí. Resalte. Bueno, quizás yo tenga más una concepción un poquito más orgánica o más colectiva. ¿Un perfil más bajo? Un perfil más bajo, quizás también, sí. ¿Le cuesta hablar en público, salir en cámara? Es decir, ¿lo disfruta o es algo que no tanto? No, ni lo disfruto ni lo padezco, para serte sincero. Entiendo que yo estoy acá porque soy el secretario general hoy de UPCN, no sí. por otro motivo en particular. Por lo tanto, como te decía hoy, dentro de las responsabilidades de esa función es transmitir a los afiliados, a la opinión pública... Pero con un perfil más bajo, menos personalista. Menos personalista, sí, somos distintos, eso no está bien ni mal. No, te repito, la impronta de Alberto es irrepetible, es una persona, es un pionero. La figura de los pioneros, en cualquier actividad que vos analicé, el pionero es irrepetible, con sus virtudes, con sus errores. Después siguen distintos niveles y clases de conducción que incluso pueden ser eficientes, incluso más eficientes que el pionero. Pero la figura del pionero es rutilante e irreemplazable. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos le tiro la pregunta ahora. ¿Cuál es el principal problema que tiene UPCN en estos momentos? Que usted dice, eso quiero cambiarlo, eso lo quiero mejorar. Okay, enseguida volvemos y seguimos hablando con Jorge Molina, el sucesor de Alberto Magid en UPCN. Seguimos hablando con Jorge Molina, el sucesor de Magid en UPCN. El principal problema, ¿qué quisiera cambiar en UPCN? Bueno, con respecto a los afiliados, a nosotros nos gustaría tener mejor resolución de cierta clase de conflictos, como por ejemplo cubrir las vacantes de la gente que se jubila. Estamos hace unos años con problemas de perder vacantes. Está bien, pero eso se hace afuera, pero digo, sí. Dentro del gremio. ¿Hay algo que quisiera afinar de otra manera, con otro estilo, con otro seguramente tenemos un gran desafío en reemplazar hoy la imagen comunicacional que era Alberto, es decir, una persona que tenía un don y un poder de comunicación, con una impronta, como te decía hoy, personalísima, a un mensaje institucional con la misma eficiencia en la llegada. Claro. Yo creo que ahí tenemos que trabajar. Es otro perfil. Es otro perfil. A Magid le interesaba la política. Sí. No solo la política sindical, la política partidaria. En realidad, como en mi caso, su participación política es anterior a la sindical. Ajá. Sí, claro, él quiso ser gobernador incluso. No, sí, pero te estoy hablando de esos 15, 17 años, cuando empezó en la UCRI. Política. Claro, en la juventud de la UCRI empezó. Antes de Vialidad.
Antes de Vialidad. Claro. Y Molina tiene un costado, una visión política. Maguire incluso armó, generó su partido, su Claro. nieto es concejal. ¿Es algo que le tira a usted también? Pero no desde la participación personal hoy, digamos, y quiero ser muy claro, mi lugar en mi organización y en los espacios que mi organización conduce es UPCN, pero obviamente tenemos una visión política desde lo personal y de lo colectivo, eso es irreemplazable y creo que, yo te decía que empecé a trabajar... ¿Política partidaria? Política en altas letras. Obviamente la política se expresa en los partidos, en Argentina no hay otra forma de desarrollarla que si no es a través de los partidos políticos. Pero, te repito, nuestro rol hoy está en UPCN y fortaleciendo los espacios políticos que Alberto creó, pero que estaban absolutamente vinculados a UPCN, claro, y a su figura que es Producción y Trabajo. Producción y Trabajo, hay concejal, bueno, esos espacios van a seguir siendo apoyados desde UPCN. Absolutamente, absolutamente. Es más, ha fallecido Alberto y se constituyó las nuevas autoridades legislativas, nuestro bloque ha mantenido su identidad, ha mantenido su posicionamiento y hoy está participando en la legislatura bajo la coordinación, en este sentido, operativa de UPCN. Tal vez no sea el momento de preguntárselo, pero en algún momento, en el futuro, en otra situación de su vida, ¿descarta o no la posibilidad de ser candidato, de incursionar realmente en la política más allá de lo que es el sindicalismo? Yo es difícil descartarlo, pero yo no veo una alternativa de construcción más sólida que fortalecer y consolidar UPCN, porque eso genera posibilidades como lo hizo Alberto, de generar un espacio que hoy lo ocupa, y nosotros vamos a apoyar la renovación de su banca de Sebastián Piñata, como dentro de 2 años vamos a intentar sostener nuestro bloque en la presidencia legislativa de los compañeros de Producción y Trabajo. ¿El fútbol en qué quedó? El fútbol quedó en mi papel y mi rol de hincha, digamos. Ese es el pedacito de fútbol que hoy tengo, que sufro con Unión, digamos. Bueno, sí, tiene para sufrir con Unión. Pero así como hablábamos antes de que Maguire fue una suerte de guía, de segundo padre, entre comillas, en lo sindical y en lo político, ¿un rol similar ocupó Malvicino? ¿En mi vida política de Unión? Sí. Absolutamente. Sí. Absolutamente, yo estaba en mi oficina un día, ya no me acuerdo si fue en 97 o 99, me llamaban por teléfono y me dice Estela, la secretaria privada de Alberto, y mira, pues yo soy secretario junto en ese momento, ya era secretario junto, y me dice, don Ángel Malvicino quiere hablar con vos. Me agarró un... Así de la nada. Así, de una. Y bueno, me llamó por teléfono, me decía que quería conversar conmigo porque me quería invitar a integrar la comisión directiva. Bueno, desde ese día, obviamente, primero fue un shock, una alegría, mitad sorpresa, mitad alegría, digamos. Y bueno, comenzamos una vida juntos, yo he terminado siendo su vicepresidente en las últimas gestiones que él tuvo, y una relación muy buena, muy sólida hasta el día que falleció. Hay como un paralelismo ahí, ¿no? En UPCN, Maguire al frente y usted su vice. En Unión, Malvicino y usted su vice. ¿Es casual esto? Se han dado así, los caminos de la vida son insondables, pero me acuerdo que por ahí, y esto te digo porque el programa lo permite, Alberto me hacía no te digo escena de celo, pero me decía, no, porque vos con Ángel... Y sí, había una especie ahí pero no, son en 2 ámbitos y 2 competencias absolutamente distintas, digamos. ¿Vamos a sacar otra palabra? Sí, cómo no. Sacamos esta. Bueno, esta palabra tiene que ver, la palabra paciencia. Paciencia. Yo creo que en su justa medida es una virtud, ¿no es cierto? Paciencia en contraposición a apresurado, digamos, si ponemos paciencia y apresuramiento, me quedo con la paciencia, digamos, con valor, disvalor. Y creo que en términos personales, si hay un lugar donde hay que tener paciencia, en el sindicalismo. Yo te quería recordar que fui secretario general a cargo en ese momento, en el año 91, cuando Alberto incursionó en una candidatura política. Han pasado 20 años, imagínate que... Cuando veo esa palabra, digo, Molina fue un tipo paciente, en el sentido de 20 años o más siendo el segundo de Maguire, hasta que un día llegó su momento.
Quizás otros hubiera dicho, bueno, yo quiero mi espacio, quiero mi lugar, está todo bien, me llevo bien con Malvicino, me llevo bien con Maguid, armamos un buen equipo, pero yo tengo ganas de ser... bueno, pero ahí está, me parece que, no voy a decir sabiduría, pero ahí está un poco la ubicación que uno tiene que tener en la vida, el respeto y los valores que uno tiene, porque yo creo que uno de los valores importantes que uno tiene que tener en la vida es el respeto y reconocimiento. En ese sentido, Alberto sabía que yo iba a respetar siempre su conducción y su espacio hasta el último día. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Porque los líderes suelen elegir a personas que les inspiran confianza, que saben que no lo van a traicionar o que no van a intentar ocupar su lugar. Porque Maguid era un líder, Malvicino lo era. Quizás es un rasgo de su personalidad, es decir, que los otros que dos pesos pesados hayan dicho, este tipo puede estar al lado mío, habla de su forma de ser, de su personalidad, de cómo lo ven o de cómo se ve. Es que yo creo que todos deberíamos ser así, no creo que sea una virtud, pero yo soy una persona leal, una persona reconocida, y tengo valores en la vida como supongo que tienen todas las personas, y uno de los valores es justamente el respeto, el reconocimiento. Alguien puede decir falta de ambición. No, absoluto, porque ahí es donde tenemos que combinar la ambición del individuo con lo mejor para el conjunto. Porque antes decíamos en el bloque anterior, me decía, sí, yo soy un tipo ambicioso, pero por otro lado un tipo paciente. Tal cual, porque la ambición tiene que servir si se desarrolla para el bien del conjunto. Si es por una cuestión, si es para una sonada personal, si es para una sonada personal no sirve, termina siendo. De cualquier manera, la ambición, te decía, es irreemplazable para un dirigente político o sindical o social. Maguid me decía en aquella entrevista, yo le decía, a veces siente que hay gente que le tiene un poquito de miedo, y sí, y le parece bien, y sí, de vez en cuando es bueno que a uno le teman un poco. Si yo le hago la misma pregunta a Jorge Molina, ¿qué me responde? No, yo no creo que a mí me puedan tener miedo. Yo preferiría que tenga una imagen de una persona razonable, y yo siempre digo que las personas razonables e inteligentes siempre llegan a un punto de acuerdo. Yo creo que, más que miedo, yo diría que me gustaría que sea un tipo predecible, que sepan qué es lo que pueden transigir conmigo y qué no, cuáles son los valores que uno defiende y cuál no. Si una persona predecible, por ahí es mejor que una persona que sea temida, ¿no? ¿Qué opina de Jorge Hoffman, de ATE? Bueno, también ya un largo camino que no... Porque eran enemigos acérrimos, y en los últimos años hubo un acercamiento. ¿Este acercamiento continuará? Sí, muchos años, digamos, en estos vaivenes de las relaciones institucionales. Y el punto de inflexión también tiene nombre y apellido, fue Alberto Maguid. Sí. Lo reconoce Hoffman y lo reconocen los de ATE. Sí, es un hecho objetivo, porque no se puede discutir. Te comento rápidamente, allá por el gobierno de Obey, el último gobierno de Obey, o el anteúltimo gobierno de Obey, ni me acuerdo, un día Alberto nos llama a un grupo de compañeros y me dice, tengo ganas de presentar un proyecto de ley en este sentido. ¿Viste? Y fue sorpresa el primer punto. Claro. Fue sorpresa porque teníamos confrontación, teníamos agravios, sentíamos nosotros que... Sí, de ambas partes sentían lo mismo. Sí, pero nosotros éramos el oficialismo, por lo tanto, la paritaria era 100% nuestra, la representación era 100% nuestra, por lo tanto, las críticas venían hacia nosotros. Entonces, bueno, lo analizamos en su momento y decidimos acompañarlo a Alberto. Decidimos acompañarlo, obviamente que no lo íbamos a acompañar. Sí, él ya tenía la decisión tomada. Sí, ahora, pero de cualquier manera necesitaba el consenso, porque esa es otra cosa que me gustaría decirte, Alberto. Alberto, con esa impronta que te decía hoy, ese personalismo, ese pseudo unicato para afuera, un tipo que conducía por el consenso. Normalmente conducía por el consenso. ¿Esa relación con ATE se va a mantener? Tal cual. Te decía que ese proyecto de ley, esa idea terminó siendo una ley pidiendo o posibilitando la participación de ATE en paritaria, y hoy ATE participa, tenemos una relación de buenos vecinos, de representación, digamos, en algún sentido en común, y trabajamos juntos en paritaria y cada uno tiene su identidad también. ¿Vamos a sacar otra palabra? Sí, cómo no. Miedo. Epa. Miedo. En términos personales, no vinculo el miedo a la actividad sindical, digamos. No le encuentro un punto, porque me parece que una palabra más seria y más abarcativa es la que te decía hoy, la responsabilidad. Bien, la responsabilidad implica prudencia, implica... ¿A qué le tiene miedo?
Y uno tiene miedo a que le pase algo a un ser querido, digamos. Eso es, creo que lo primero que me sale en términos personales. No soy, digamos, He-Man ni mucho menos, pero no tengo miedo ni en términos físicos, ni personales, ni políticos, ni sindicales. Los miedos que uno puede tener a lo impredecible, a lo que uno no pueda sostener, a lo que no depende de uno, que son los caminos que... ¿Es una persona que necesita tener todo bajo control o no tanto? ¿Vio que es esa gente que necesita tener el escenario bajo control? No soy una especie de loco por el método, pero soy una persona razonable en ese aspecto. ¿Hasta dónde confían los otros? Bueno, eso es una larga experiencia, ¿no? Es una larga experiencia de conocer a la gente, uno la conoce con el tiempo, pero también hay una impronta de todo lo que yo viví, aprendí con Alberto, de eso, como dice el tango, es el beso que se paga y el beso que se da. Se dé la palmadita del amigo del éxito y se el abrazo de un amigo en serio, digamos. Creo que uno tiene que saber esas cosas. ¿Ahora aparecieron más amigos? No, porque... ¿No? En verdad no, porque, te repito, nuestra organización hace rato viene trabajando de esta manera. ¿Cuál es el punto flaco de su personalidad? Creo, y eso me lo decía Alberto, yo creo que tengo te voy a decir así, algún espacio de timidez, digamos, de una especie que te hace ver como una persona fría o como una persona seca, pero que forman parte a lo mejor de una personalidad más entre extrovertida e introvertida, más cerca de ser introvertida, pero no afecta mi responsabilidad ni el fruto de mis acciones. Yo le preguntaba a Alberto hace 4 años qué momento de su vida está transitando, y ahí arrancó la charla. ¿Qué momento de su vida está transitando Molina? Uno siente que estoy transitando este momento, este otro, esta es la etapa de... Y bueno, yo estoy en los 50 años, una etapa de realizaciones. Ya no estoy para hacer una promesa y tengo, supuestamente, si Dios lo permite, un camino para recorrer. Bueno, estos 30 años de enseñanza, ya de esos primeros 20 años, hoy me hacen la posibilidad de volcar, junto con mis compañeros de comisión directiva y junto con el cuerpo delegado, justamente hacer, y con el legado de Alberto, hacer la mejor UPCN que todos soñamos. El momento de hacer. Es momento de hacer. Sí, ya... Le agradezco mucho, ha sido muy amable. Gracias, José. Que tenga buenas noches. Bueno, lo conocimos un poco más a fondo, en profundidad, Jorge Molina. De hecho, todos lo conocemos, sabemos de su nombre, de su imagen y demás, pero a veces viene bien en momentos como estos, en el cual tiene que tomar bajo su responsabilidad un timón pesado e importante, conocerlo un poquito más a fondo. Nosotros nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.